Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva emisión de SABE, patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Enrique Chagoyán. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Doctor Chagoyán, ¿nos escucha? Buenos días. Buenos días, Diana. Habla el doctor Antonio Herrera. ¿Cómo está usted? Perdón, doctor Herrera, muy buenos días. ¿Bien? ¿Y usted? Bien, ¿listos? Listos, doctor. Bienvenidos. Adelante. Dejo los micrófonos con ustedes. Buenos días, odontonautas. Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de este seminario de actualización virtual en endodoncia por parte de la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia, patrocinado por la Casa COA. Y ya estamos en el módulo número 48. Muy contentos con los resultados y ya no queremos dar más preámbulo para iniciar con, la verdad, una conferencia de un buen amigo, el doctor Francis Abela, de Barcelona, España, que aceptó amablemente nuestra invitación. Tiene un currículum, lo van a ver ustedes, espectacular, y además de que es un excelente conferencista, y lo mejor es que es una excelente persona, es un gran ser humano. Hemos tenido la oportunidad de tratarlo ya en varias ocasiones en México, en Barcelona, y la verdad es que es un gusto escucharlo. No quiero quitarle más su tiempo. Voy a proceder a leer parte de su currículum abreviado. El doctor se graduó en odontología en el año 2005 por la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, España. En el año 2014 obtuvo el grado de doctor en odontología por la misma universidad. En el año 2017 defendió y obtuvo la plaza de contratado doctor en la misma universidad. Su práctica privada se limita a endodoncia y a la odontología restauradora en Barcelona y sus alrededores. A lo largo del año, el doctor Abela da varias conferencias, cursos y prácticas, principalmente en Europa y Sudamérica. En relación a la endodoncia, sus áreas de interés incluyen tomografía computarizada de haz cónico, anatomía dental, traumatología dental, patología periapical, restauraciones adhesivas, restauraciones de diente con endodoncia y microcirugía periapical. Además de su trabajo en la práctica privada, participa en diferentes proyectos de investigación en el Máster Europeo de Endodoncia de la UIC, del que es director desde el año 2017. Es autor de varios artículos en revistas internacionales de alto impacto y forma parte del comité de expertos convocado por la Sociedad Europea de Endodoncia, en relación al uso de la tomografía. El doctor Abela es también un miembro activo de la Asociación Española de Endodoncia, de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética y de la Sociedad Española de Odontología Conservadora. Pues recibamos al doctor Francis Abela y es un honor. Te mando un fuerte abrazo, amigo, hasta donde estás, que es bien lejos, ¿sí? Y vamos a disfrutar tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus amables palabras. La verdad es que cuando el doctor Herrera me ofreció la posibilidad de hablar delante de todos ustedes vía este formato online, no tuve ninguna duda en aceptarlo. Uno, por el cariño que tengo a numerosas personas, amigos conocidos que tengo en México. Y dos, porque creo que el formato online es el formato de presente, el formato de futuro, en el que confío mucho y creo que esto da la posibilidad de no interrumpir mucho nuestra jornada laboral, nuestra vida familiar y ofrece una formación continuada a la mayoría de clínicos generales o endodoncistas como son todos ustedes. ¿Se me va escuchando bien? Sí, doctor, muy bien.
Muy bien, gracias. Pues sin más preámbulos, voy a empezar la charla, que es en relación a la tomografía computerizada de haz cónico en endodoncia. Y voy a quitar esto un segundito. Aquí. Perfecto. Y lo que voy a intentarme ajustar bastante al tiempo. Me han comentado que más o menos tenemos una hora por delante, por lo tanto vamos a intentar ajustarnos, no excedernos mucho en el tiempo, para posteriormente, cuando finalice esta conferencia, podamos debatir, abrir una tanda de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda, sugerencia, consulta que hagáis tenido durante la conferencia. Realmente, nosotros cuando hablamos de la tomografía computerizada de haz cónico, siempre empezamos diciendo que no tiene nada que ver una tomografía computerizada de haz cónico con una tomografía computerizada que utilizábamos hace unos años atrás. Ni en dosis de radiación, como veremos posteriormente, ni en la calidad de imágenes que podemos utilizar, ni en las numerosas aplicaciones que tiene el CBCT, la tomografía computerizada de haz cónico, en el campo de la endodoncia. Y me gustaría empezar un poquito para ver realmente la gran gama de aplicaciones que tiene el CBCT en endodoncia con este caso clínico. Este es un caso clínico, es una mujer joven que vino a la consulta porque aproximadamente nos comentaba la paciente que hacía alrededor de 3 meses que le habían realizado un tratamiento endodóntico en el diente 2.1, en el diente 21. Además, ella se notaba que desde que le hicieron la endodoncia, las molestias persistían, cuando se maquillaba alrededor de la zona de al lado de la nariz notaba molestias, se veía el diente algo oscurecido, por lo que decidimos realizar pues, el protocolo que tenemos en la clínica de primeras visitas, su ortopantomografía, las fotografías extra y intraorales y un par de radiografías periapicales. Nos gusta siempre, tanto sea en sector anterior como en sector posterior, realizar al menos una radiografía ortorradial y otra radiografía en una proyección mesio o distorradial. Fijaros que esta es la información que tenemos en 2 dimensiones. Podemos discutir si existe más conducto o no del que se ha tratado. Podemos ya intuir, angulando la radiografía como hemos realizado, que puede existir pues, alguna perforación en esa zona. Podemos dudar o debatir en el tamaño de la lesión y en la localización de esta, pero sin embargo, cuando esta misma imagen nosotros le hacemos un CBCT, en este caso de volumen limitado, podemos ver en claridad lo que podemos intuir, debatir, discutir, lo podemos ver de una forma totalmente objetiva. Es decir, sin entrar en detalles del caso, aquí podéis ver claramente que es un conducto extraordinariamente calcificado, que eso no significa muchas veces que luego, cuando nosotros vayamos a hacer el tratamiento, no lo encontremos si no se ve en el CBCT. Hay muchos casos, depende sobre todo del tamaño del voxel del CBCT, en que a veces no vemos el conducto en la tomografía, pero sin embargo lo encontramos clínicamente. ¿De acuerdo? Obviamente depende de la calidad del CBCT y de diferentes parámetros que tenga la máquina. Pero sin entrar en mucho detalle en el caso, fijaros, es una perforación en una zona complicada, una zona estética a nivel bucal, a nivel vestibular, por debajo de cresta ósea y una lesión apical bastante importante. Hablando con la paciente, determinamos que el pronóstico o el plan de tratamiento que íbamos a realizar sería intentar quitar todo el material extruido a través de la perforación a través del diente e intentar buscar a través del diente, a través de un acceso cameral correcto, intentar encontrar el conducto para poder finalizar, en este caso, la endodoncia y posteriormente sellar la perforación. Y lo intenté. Fijaros en la radiografía de la izquierda, que es la radiografía inicial. Fijaros cómo en una visita intenté quitar el máximo de material posible, intenté encontrar el conducto, pero fijaros cómo ya me empezaba yo también a desviar hacia el otro lado. Por lo tanto, a veces tenemos que ser conscientes, y el CBCT muchas veces nos ubica a ello, conscientes de nuestras limitaciones. Y este caso, que ya estaba lastimado por el dentista referidor, por la clínica anterior, debemos ser capaces de decirle al paciente hasta aquí
y transformar este caso o planificar este caso desde un punto de vista quirúrgico. Sin entrar en mucho detalle, porque no es el tema de hoy, fijaros como en este caso realicé una incisión submarginal con preservación siempre de la pupila debido a la perforación tan coronal que existía. Fijaros como al cabo de poco tiempo una perforación siempre desencadena en una pérdida de hueso. Fijaros dónde se ubica la perforación y en la pequeña desicencia que ha creado en la zona. Por tanto, lo que hicimos en esta cirugía apical se dividió en dos pasos. En un primer paso, sellar la reabsorción. Como veis, a mí en estos casos en que ya no hay hueso por encima, es decir, cuando ya no es una perforación supracrestal porque ya se ha comido el hueso, no me gusta utilizar materiales tipo MTA, tipo biodentin, otro tipo de materiales biocerámicos o bioactivos, porque la mayoría de ellos son muy porosos, por lo que normalmente tienen tendencia a acumular cierto grado de placa y por consiguiente puede formar una bolsa periodontal. Me gusta, si puedo controlar la hemostasia, como pude controlar aquí con cloruro de aluminio, utilizar un composite de buen pulido o un ionómero de vidrio modificado tipo Geristore. Una vez realicé el sellado de la perforación, accedí a la lesión apical y realizamos lo que conocéis como una cirugía apical, obviamente también bajo magnificación. A ver si pasa. Aquí. Disculpad que no pasaba la diapositiva. Y fijaros cómo, después de realizar la cirugía apical, esto era un nuevo material en base de silicato de calcio que utilizamos que utilicé durante unos meses. Luego veréis que no se aprecia muy bien en la radiografía, pero luego, posteriormente a ello, hago una regeneración tisular guiada y ya puedo reposicionar el colgajo, suturarlo y darle a la paciente un buen pronóstico. Por tanto, pasamos de una situación en la izquierda, donde ya me empezaba a desviar, con una situación como la derecha, con la cirugía apical de 3 milímetros realizada en un conducto calcificado y con el sellado de la perforación. Es decir, el CBCT nos da o nos permite planificar muchas veces casos que sin la ayuda del 3D los planificaríamos de una manera totalmente distinta. Ya no solamente eso, sino que te permite avanzarte al paciente y decirle en la mayor parte de los casos qué pronóstico puede tener. El CBCT, haciendo un pequeño break en cuanto a la historia y al funcionamiento, porque creo que es importante saberlo, nació más o menos a finales de los años 90 y fue desarrollado por dos grupos independientes, un grupo de japoneses y un grupo de italianos, que lo que ellos querían cuando desarrollaron la máquina era conseguir un formato, unas imágenes tridimensionales de todo el esqueleto maxilofacial a unas dosis de radiación inferiores a la que estaba dando el TAC convencional. Fijaros, una de las diferencias que ya tiene el CBCT, que viene de las siglas del inglés Combined Computed Tomography, es que precisamente el haz de rayos que sale en dirección al panel tiene forma de cono, de ahí el nombre. Dependiendo del CBCT, dependiendo del modelo del escáner, normalmente el emisor de rayos y el panel giran de forma sincronizada alrededor de la cabeza del paciente entre 180 o 360 grados. De esta forma, lo que obtenemos, fijaros en el diagrama de la izquierda, donde se ve la forma de cono, obtenemos un conjunto de voxels. Los voxels no dejan de ser píxeles en 3 dimensiones que a partir de la utilización de un software obtenemos del mismo diente o de diferentes dientes los 3 planos del espacio. Es decir, podemos ubicar tanto diente como estructuras de alrededor en un plano sagital, en un plano axial y en un plano coronal. Típicamente, los primeros CBCTs, si hacéis un poquito de memoria o estáis habituados a ver diferentes tipos de escáneres, cuando empezaron al principio, dividían o se hacía una típica clasificación entre los CBCTs de volumen grande y los CBCTs de volumen limitado. ¿Qué significa esto?
Esto significa que los CBCTs de volumen grandes eran capaces de, por ejemplo, escanear todo el maxilar superior, toda la mandíbula inferior o incluso escanear tanto maxilar superior como mandíbula. Pero que no tenían la capacidad de solamente escanear 2 o 3 o 4 dientes que fueran de tu interés. Sí o sí tenías que escanear casi toda una arcada con unas dosis de radiación muy altas y perdiendo calidad, perdiendo resolución de imagen. Y por otro lado, teníamos los CBCTs de volumen limitado. CBCTs que nos daban mucha información a una alta calidad, con una resolución increíble y con un tamaño de voxel muy pequeño, pero que solamente nos servían para 2 o 3 dientes. Empezaron, posteriormente a ello, a que los CBCTs de volumen limitado, tipo los primeros Carestream, como puede ser el 9000, a poder hacer un stitching. Es decir, el stitching consistía en disparar 3 veces al paciente para obtener, pues, lado izquierdo del paciente, centro del paciente, lado derecho del paciente, unificar estos 3 disparos para poder así tener un escáner de toda la boca del paciente con una calidad relativamente buena. El hándicap es que tenemos que disparar 3 veces el paciente. Hoy en día esto ha cambiado drásticamente. Hoy en día tenemos CBCTs de diferentes campos de visión. Es decir, el field of view, que es el campo de visión de un CBCT convencional, normalmente ya te da opción de obtener campos de 10×10, 8×10, 8×8, incluso 5×5. Sí que aún hay alguna diferencia y CBCTs de volumen más pequeñito llegan a hacer incluso capturas de 4×4 que ya son muy exactas, muy precisas y que tienen una dosis de radiación mínima para el paciente. Pero más o menos todas las actualizaciones o todos los nuevos CBCTs que han surgido permiten hacer capturas en diferentes field of view, en diferentes campos de visión. A mí realmente el CBCT me ha cambiado por completo la forma de trabajar. Y os lo digo con toda sinceridad, no es ninguna exageración. Con eso, y al final insistiré en las conclusiones, no quiero decir que le haga un CBCT, un escáner a todos mis pacientes, pero sí que cada vez le veo más utilidades o más aplicaciones a este dispositivo. Fijaros, hace unos años, cuando no tenía CBCT, para mí era impensable hacer un retratamiento selectivo. Es decir, por ejemplo, como este es el artículo que salió publicado en el Journal of Endodontics, es decir, hacer un retratamiento solamente de, por ejemplo, esta lesión de la raíz mesial y solamente retratar los conductos mesiales. Eso siempre contando que no hay filtración coronal y no hay caries secundaria. Esto con una imagen en 2 dimensiones, yo no podía tener la certeza que en la raíz distal también pudiera haber algún tipo de lesión que quedara enmascarada por ejemplo, un grosor importante de la cortical vestibular. Y, por tanto, en 2 dimensiones, como no tenía la comprobación real de que no existiera lesión en otras raíces, siempre acababa haciendo el retratamiento de todas las raíces. Fijaros en este caso, lo que veis ahí no es caries, es una fracción del diente, es una paciente de edad avanzada que viene por un absceso apical agudo, supuestamente de la raíz mesial de este 1.6. Sin embargo, si yo no hago el CBCT, no tengo la seguridad de que solamente está la lesión ubicada en esta raíz mesial. Por tanto, antes de decidirme si puedo hacer un retratamiento selectivo o no, lo primero que tenéis que hacer es un CBCT de volumen limitado para ver si la lesión apical, recordar que lesión apical es el doble del tamaño del ligamento periodontal, se ubica únicamente en esa raíz. Hicimos el CBCT, vi que solamente la lesión estaba en la raíz mesial, no había filtración coronal, no había caries secundaria, por lo tanto, a partir de ahí yo le puedo decir al paciente, en este caso una señora, te voy a hacer un retratamiento selectivo, una única visita, versus quitar un puente, hacer el retratamiento de todos los conductos, reconstrucción y poste, corona nueva, etc. O sea, las ganancias que nos aporta el CBCT en este caso son tanto económicas como a nivel de tiempo, ¿de acuerdo? Fijaros, recordar, el CBCT tiene relación 1 a 1. Por lo tanto, yo sé exactamente a cuántos milímetros está el mesiovestibular
pues, de la cúspide mesiovestibular para hacer un acceso totalmente conservador. Sé, porque lo he visto en los cortes axiales, que además hay un cuarto conducto, un conducto mesiovestibular segundo, un conducto mesiopalatino. Por lo tanto, yo en el mismo acceso ya me desvío los milímetros exactos con el ultrasonido para encontrar dicho conducto, porque así lo he visto y lo he planificado anteriormente en el CBCT. Por tanto, fijaros, esto, en mi opinión, es lo que te permite hacer odontología mínimamente conservadora, tanta moda que hay en relación a eso. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí he retratado el conducto mesiovestibular, he endodonciado el conducto mesiopalatino previamente omitido, utilizo H+ Cleaner para limpiar los restos de cemento y en una única visita, en la misma visita, puedo hacer ya el sellado y la obturación coronal. Fijaros cómo la curvatura del mesiopalatino, el retratamiento del mesiovestibular, colocamos el filtro del microscopio. A mí me gusta muchas veces para utilizar las primeras capas de reconstrucción y lo iréis viendo en los diferentes casos, el composite SDR de la casa Dentsply, que no deja de ser un bulk fill. Colocamos opaque y acabamos el caso. Y fijaros, la paciente viene a control y fijaros ya, esta es una radiografía a los 3 años con una curación completa de la lesión apical sin afectación de las demás porque lo habíamos verificado en el CBCT. O sea, que drásticamente el CBCT nos puede cambiar nuestro plan de tratamiento y nuestra vida diaria en la clínica. ¿Qué diferencia sustancial hay entre un CBCT y un TAC convencional? La primera diferencia, que se traduce en la segunda, es en los tiempos de escaneo. Normalmente, un escáner, cuando hacemos un escáner mediante CBCT, la exposición, o lo que tarda en escanear al paciente es entre 10 y 40 segundos. Sin embargo, el tiempo de exposición real solamente es entre 2 y 5 segundos. Y esto se debe a que la exposición, la emisión de rayos, es intermitente, no es una emisión continua. A diferencia del TAC convencional, que sí que es una emisión continua. Como es una emisión intermitente, no está emitiendo rayos X todo el rato, esto se traduce en una disminución sustancial de la dosis efectiva de radiación. Y cuando hablo de este tema, siempre me gusta colocar este artículo de Shannon Patel, que posteriormente realizamos ya diferentes para la Sociedad Europea de Endodoncia, en la que compara las dosis efectivas de radiación mediante microsieverts y fijaros en las diferencias, es que son evidentes. Fijaros, estamos hablando que, por ejemplo, un TAC convencional, cuando estábamos realizando en maxilar superior, estábamos emitiendo entre unos 1000, 1400 microsieverts o en mandíbula unos 1300 microsieverts. A día de hoy, un CBCT de volumen limitado, como puede ser un ProMax, estamos hablando entre 18 y 250 microsieverts. O un CBCT tipo ICAR, que los de gran volumen sí que llegaban a emitir mucho más, pero fijaros que los valores igualmente son bajos. Y si lo comparáis con una radiografía panorámica, una ortopantomografía que son 6.3 o una radiografía preapical convencional que es 5, la dosis de radiación no tiene que ser casi nunca, y lo pongo entre comillas, una contraindicación para no realizar un CBCT. Siempre y cuando el caso lo requiera, siempre y cuando el paciente esté en las condiciones para hacerlo. ¿De acuerdo? Hemos sacado bastantes artículos en relación a esto. Ya os digo, tenemos el Positional Statement en International Endodontic Journal de la Asociación Europea de Endodoncia o, en este caso, un artículo que publicamos recientemente en el Journal Italiano de Endodoncia en relación a parámetros quizá más técnicos, pero también a diferentes casos clínicos realizados con la ayuda del CBCT. ¿Y por qué es tan importante un CBCT si lo comparamos con una radiografía vertical? Obviamente nos viene a la cabeza la primera limitación que tiene cualquier radiografía preapical, que es que comprime una imagen tridimensional en una imagen en 2 dimensiones. Es decir, yo, cuando hace unos años hice este caso, aunque hubiera angulado las radiografías a mesio o a distorradial, es imposible detectar con una radiografía, con una imagen en 2 dimensiones,
que esta raíz mesial de este primer molar superior tuviera 3 conductos. Eso sí, obviamente tenemos los conocimientos anatómicos, tenemos la magnificación como el microscopio, pude ver y pude tratar estos 3 conductos mesiales, pero seguramente este caso, si lo hubiera visualizado anteriormente con un CBCT, hubiera sido más fácil. Tanto es así que normalmente yo me dedico básicamente a la odontología restauradora y a la endodoncia, pero hago de odontólogo general, por lo tanto tengo mi cartera propia de pacientes. Sin embargo, también tengo algunos dentistas que me refieren a algunos casos. Cuando me viene un fracaso endodóntico referido de otro dentista, os voy a enseñar más o menos cuál es mi protocolo a seguir, que no quiere decir que sea el correcto, ¿de acuerdo? Es el que yo sigo, ¿vale? Fijaros en este caso, filtración coronal, lesión apical en la raíz mesial, una endodoncia no muy bien realizada, hago un CBCT de volumen limitado, que fijaros a día de hoy cómo han bajado incluso el número de artefactos que tenemos ya en el CBCT. Visualizo que tiene un cuarto conducto omitido, en este caso por la calidad del CBCT y por el grosor del conducto, incluso lo veo en los cortes axiales. Verifico que solo hay lesión en la raíz mesial, sin embargo, como hay filtración coronal, prefiero hacer un retratamiento de todos los conductos en vez de un retratamiento selectivo. A ver si me pasa. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hago. Normalmente, en una única visita, si puedo, me gusta hacer este tipo de retratamientos. Y lo que hago, como veis en la imagen, es primero retratar toda la gutapercha para ubicarme tridimensionalmente. Luego voy a buscar el cuarto conducto y acabo instrumentando y trabajando este cuarto conducto. Fijaros que siempre trabajo con aislamiento absoluto varios dientes. Casi siempre pongo el clamp en un diente o en dos dientes posteriores, si el caso me lo permite, para poder trabajar con magnificación y colocar el espejo a nivel posterior. Y también lo hago de esta manera porque en la misma visita, si puedo, también empiezo a levantar la pared, a empezar a hacer la restauración, ya que si leéis cualquier artículo de los últimos 5 años, la restauración cuanto antes mejor. Aumenta drásticamente el índice de éxito de nuestros tratamientos endodónticos. Sin entrar en detalles, normalmente como protocolo de irrigación final me gusta hacer una irrigación ultrasónica pasiva, que como sabéis de pasiva tiene poco, pero me gusta el acoustic streaming y el efecto de cavitación que hacen los ultrasonidos, y en la misma forma que también aumenta la temperatura del hipoclorito de sodio y, por tanto, es una solución más antibacteriana. Convierto el defecto del diente subiendo una pared mesial en una clase 1, hago el build-up mediante SDR en el mismo momento, en la misma cita, y posteriormente en otra cita ya tomo las impresiones y en una última cita, sin entrar en detalles, preparo, en este caso es una restauración indirecta de composite realizada por el técnico Fabián Soto, y ya coloco y finalizo el caso, ¿de acuerdo? Fijaros que hoy en día podemos hacer odontología mínimamente invasiva con unos pronósticos excelentes y que el CBCT es una herramienta extraordinariamente útil para ello. La segunda limitación que nos presenta o que nos podemos encontrar con las radiografías periapicales es la distorsión geométrica. Y yo creo que esto nos pasa o nos ha pasado a todos. Es decir, es relativamente fácil conseguir la técnica paralela cuando estamos hablando de molares inferiores, molares mandibulares. Sin embargo, depende del paciente y depende de la anatomía del paladar del paciente, muchas veces no conseguimos técnica paralela en molares superiores. Y lo que acabamos haciendo, nos guste o no nos guste, es la técnica de la bisectriz, que como sabéis produce mucha mayor distorsión geométrica que la técnica paralela. Aunque, obviamente, utilicemos posicionadores. Por tanto, en relación a esto, fijaros este caso de aquí. Este caso de aquí, la paciente, ella es protésica, me viene derivada de una amiga mía que es odontóloga y con buen criterio me dice, mira, Fran, estas restauraciones son correctas, no hay filtración coronal, la paciente no se las quiere extraer
Y tenemos un problema porque tenemos un acceso apical crónico en el diente 2.5. Yo miro, realmente no había filtración, poste muñón colado, por lo tanto, me dice la doctora si le puede hacer la cirugía apical. Y realmente creo que es un caso indicado para hacer la cirugía apical. Recomendación, sin ningún tipo de dudas, aunque sea un incisivo central superior, realizar siempre un CBCT antes de hacer una cirugía periapical. Porque si no, fijaros en lo que yo me encontré cuando le realicé el CBCT. Estas dos son las radiografías con posicionador, intentando hacer la técnica paralela que le realicé a la paciente en el día de la valoración. Le hago un CBCT y fijaros lo que me encuentro. Fijaros lo que me encuentro. En azul, la lesión del 2.5 que obviamente veíamos muy bien en la radiografía. Pero fijaros en la lesión apical del 2.6. Es que realmente es más grande que la del 2.5. Imaginaros si yo este caso abro con la idea de hacer solamente y únicamente en la cirugía apical del 2.5 y me encuentro este drama. Eso se convertiría en un marrón. O sea, tengo que modificar el colgajo de forma interoperatoria, tendría que pensar si voy a regenerar o no, el tiempo, el pronóstico, o sea, todo cambia, ¿de acuerdo? Tip, intentar siempre hacer un CBCT preoperatorio en estos casos. Sin entrar en detalle, porque tampoco es el tema de hoy, ¿vale? Pero os pongo un pequeño resumen de la cirugía de este caso. Hicimos la cirugía apical, tanto de las raíces vestibulares del 2.6 como de la raíz del 2.5. Fijaros, primero eliminé el tejido de granulación que había fenestrado, como veis en el CBCT, la tabla vestibular. Fijaros en el tejido de granulación del 2.6, cómo ha producido también una perforación de la tabla vestibular. Normalmente sigo la regla de los 3 milímetros, es decir, hago una resección radicular de 3 milímetros y una cavidad, una retropreparación también de 3 milímetros. Sin embargo, en algunos casos, como el que veis aquí, que hay un poste largo, me gusta limpiar y trabajar hasta el poste, por lo que en muchos casos utilizo puntas de ultrasonidos de 6 milímetros, como veréis en el vídeo, para llegar a limpiar un poquito más profundamente. Y fijaros, no regenero, radiografía final, la que veis en la derecha, control de la izquierda, control a los 12 meses, y esto es el resultado final. O sea, sin regeneración, solamente haciendo un buen diagnóstico, algo de entrenamiento en el campo de la magnificación y la cirugía apical, podemos conseguir resultados como estos en una única visita. ¿De acuerdo? La tercera limitación que nos podemos encontrar es el ruido anatómico. Desde hace muchos años, desde los primeros estudios de Bender y Seltzer, sabemos que muchas veces el problema que tenemos es que no vemos lesión apical en algunos casos, pero sin embargo, cuando hacemos el estudio histopatológico, vemos que hay raíces con inflamaciones, con lesiones apicales. Y esto se debe básicamente a que muchas de estas lesiones quedan enmascaradas por el grosor de la tabla vestibular. Si queréis algo ya más concreto a nivel de lo que nosotros recomendamos a CBCT en endooncia, estos son los artículos que hemos publicado junto a Miguel Roch, Shannon Patel y otros autores, que están todos ellos publicados en el International Endodontic Journal y que con mucho gusto, si les dejan, os voy a dejar el mail al final de la presentación, me mandáis un mail y con mucho gusto os paso todos los artículos en versión PDF. Cuando hablamos de CBCT, siempre acabamos hablando de lesiones apicales, de anatomía radicular, de reabsorciones, cirugías apicales, que iremos viendo casos de estos, pero se habla muy poco del seno maxilar. Y en general, no sé por qué, al menos aquí en España sucede, que el odontólogo tiene muy poca formación en relación a la evaluación del seno maxilar. Y simplemente, a modo de recordatorio, os coloco este caso clínico y un par de artículos. Uno, nosotros entendemos por sinusitis maxilar, luego lo veremos, cuando hay un engrosamiento patológico de la membrana del seno.
Hay que recordar que del 30 al 40% de los casos de sinusitis maxilar son de origen odontogénico y que de estos, el 83% se deben a una periodontitis apical o una periodontitis marginal. Por lo tanto, los endodoncistas, o lo que nos dedicamos a hacer muchas endodoncias, tendríamos que ser capaces de evaluar de forma adecuada, ¿vale? Todos los molares superiores, la afectación de la lesión que puede tener en el seno maxilar. Fijaros, este es un caso que me derivó un amigo mío otorrino y me dijo, mira, Fran, mírate este caso porque la sinusitis que presenta este paciente, en este caso con sintomatología, creo que es una sinusitis odontogénica. Yo la verdad que sí que había escuchado hablar del tema, pero no le había prestado mucha atención. Fijaros, paciente con caries recurrente en el 1.5, 1.6 y 1.7. Fijaros que el 1.7 ya presenta un fracaso endodóntico previo, pero tanto el 1.6 como el 1.5 aún no había presentado ningún tratamiento de conductos. Estos son los cortes axiales. Le realicé un CBCT para ver, uno, la anatomía la anatomía radicular de los conductos y el engrosamiento de la membrana. Ese engrosamiento, cuando es superior a 2 milímetros, se puede diagnosticar el paciente como sinusitis maxilar, que puede ir o que se puede presentar con o sin sintomatología. No tiene nada que ver el engrosamiento con la sintomatología, ¿de acuerdo? Pero lo que queda patente en las últimas revisiones que hemos realizado del tema es que un diente con lesión apical tiene 10 veces más de probabilidad de que exista un engrosamiento de la mucosa, por lo tanto, que produzca una sinusitis maxilar. Fijaros, este es el CBCT inicial, le realicé la reendodoncia, las endodoncias tanto del 1.5 como del 1.6 y posteriormente, esto os lo voy a pasar rápido, le realicé, a mí me gusta realizar toda la parte de restauradora, también bajo magnificación. Le realicé la cementación de una endocrown en el 1.7 y de 2 overlays en el 1.6 y en el 1.5, los 3 de composite por diferentes razones, pero muchas veces por el antagonista que presentan los pacientes. Estas son el vídeo final una vez cementado y las fotografías al cabo de un par de días. Pero esto no es lo relevante del caso. Lo relevante del caso es que al cabo de poco tiempo el paciente viene ya sin sintomatología, le hago un CBCT de control a los 8 meses y fijaros cómo ha disminuido drásticamente el engrosamiento de la membrana del seno, simplemente haciendo tratamiento de conductos. Por lo tanto, a veces hay que darle una vuelta a la tortilla y ver más allá del diente, del maxilar y ver las estructuras que nos rodean. Obviamente el CBCT, la tomografía, nos sirve para evaluar diferentes casos de morfología radicular. Esto es un caso bastante interesante que publicamos hace 4 años en el Journal of Endodontics acerca de esta paciente. Era una niña, yo creo que en esa edad, 2013-2014, debía tener unos 14 años de edad y nos vino a la clínica de la universidad refiriendo accesos de repetición en el primer cuadrante. Fijaros que aquí ya viene con un edema importante, siempre le prescribían antibiótico, pero no sabían qué tenía la paciente. Fijaros, el diente problema es el diente 1.3, ¿de acuerdo? Un acceso importante, por lo que en este caso estamos con la alumna, Sadi Moscoso, le realizó las pruebas de vitalidad y el diente respondía de forma positiva. Y dijimos, qué raro que con este acceso, este diente responde a las pruebas de sensibilidad, tanto las eléctricas como las térmicas, de forma positiva. Y llegamos a la conclusión de, bueno, quizá es un acceso periodontal. Vamos a hacer el estudio radiográfico. Fijaros, esto es la anatomía del diente en un plano oclusal y esto es lo que vimos en la radiografía. Esto es el máximo grado de invaginación. Es decir, hay una invaginación de esmalte e dentina, como saben, que llega hasta el ápice, formando lo que se denomina un pseudoápice o un pseudoforamen.
¿Qué ha producido el absceso, la lesión apical? Pues la comunicación, la invasión de bacterias de la invaginación, del medio oral, hasta el interior, hasta los tejidos periapicales. Pero tenemos la suerte que el tejido vital, el tejido pulpar de alrededor está vital. Por lo tanto, en este caso, el tratamiento a seguir no es realizar una endodoncia, por suerte, porque si no, imaginaros lo difícil que sería realizar esta endodoncia en un diente que parece casi una ensaimada, ¿vale? Aquí lo que hay que hacer es una pseudoendodoncia, es decir, limpiar el espacio de la invaginación y luego sellarlo de algún material. Fijaros, en rojo veis la pulpa vital, en azul veis la invaginación contaminada, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que entrar a través de la cara incisal o de la cara oclusal y limpiar únicamente, casi no vale la pena ni instrumentar esa invaginación, solamente desinfectar y sellar. Se trata de un niño. Obviamente debemos de cumplir siempre el principio LARA y así lo escribimos en la European Society of Odontology Position Statement también hace unos años y obviamente solamente en casos indicados. Y nosotros creemos, llegamos al consenso, que dientes invaginados de este calibre sí que vale la pena realizar un CBCT de volumen limitado, aunque se trate de un paciente pediátrico. Como podía haber comunicación tanto con el periápice como la pulpa vital de alrededor, decidimos utilizar un material en base de silicato de calcio, como puede ser el MTA. Obturamos todo sin instrumentar y fijaros a los 14 meses que desapareció la lesión apical, hubo cierta obliteración del conducto, es decir, continuó la vitalidad pulpar y así lo demostrado, o así respondió la paciente a las pruebas de vitalidad. En esa misma época, curiosamente, un amigo mío, Iván Garriero, me llamó y me enseñó este caso, ¿vale? Fijaros, otra invaginación de grado de tipo 3, si utilizamos la clasificación de Ehlers, una invaginación de esmalte y dentina hasta ápice con esa lesión apical. Pues lo primero que tenemos que hacer es, unas buenas pruebas de vitalidad, tanto térmicas como eléctricas, y descartar que la pulpa esté necrótica. Y en este caso, al igual que el caso anterior, la pulpa respondía de forma vital. Por tanto, hacemos un CBCT, miramos dónde se ubica y calculamos los milímetros para hacer una apertura casi guiada, ¿vale? Hoy en día hacemos aperturas ya mediante férulas a partir de los archivos DICOM de un CBCT, pero si no, calculáis milímetro a milímetro dónde tenéis que hacer la entrada, hacéis la entrada y hacemos la limpieza de esta invaginación, sin tocar la pulpa de alrededor. Y fijaros, esta es la conometría y fijaros cómo al cabo de 5 meses, solamente habiendo limpiado la invaginación, tenemos esta curación de lesión apical. Simplemente haciendo un buen diagnóstico y guiándonos en la medida de lo posible mediante un CBCT de volumen limitado. Sí que es cierto que no todos los casos vale la pena hacer un CBCT, ni todos los casos de dente son vitales. Fijaros en este otro caso, descartando un posible traumatismo o fractura, preguntamos a la paciente si lo ha recibido, nos comenta que no, miramos si hay caries, no hay caries, es un incisivo lateral superior y fijaros de que lo que se trata es de un dens invaginatus que ha producido el cese del desarrollo radicular y por consiguiente una necrosis en forma de absceso apical crónico. Aquí lo que tenemos que hacer es entrar y hacer un tratamiento endodóntico. Podríamos debatir, ya sé que no es el tema tampoco, en si vale la pena hacer una revascularización o hacer una picoformación convencional con material tipo MTA, que es lo que yo hice. Fijaros que es una invaginación con esta forma que veis aquí, en forma de talon cusp. Descartamos que no haya ningún otro tipo de morfología de anomalía radicular. Hacemos un sondaje de la zona. Y fijaros cómo está el diente totalmente necrótico.
Fijamos cómo colocamos una esponja bajo un microscopio de colágeno para intentar minimizar la extrusión del MTA. Colocamos el MTA y solucionamos el caso de una forma totalmente diferente a los casos anteriores, porque era un dientes invaginatus con una necrosis pulpar. ¿De acuerdo? Fijaros, otro caso de invaginación con la pulpa necrótica. Pues en estos casos, que ya son mucho más complejos, como los que veis por la morfología que presenta a nivel de la corona, creo que también vale la pena hacer un CBCT. Fijaros que vemos por el CBCT, sobre todo por los cortes sagitales, que el diente presenta como dos entradas y por ahí vamos a dibujar nuestra apertura cameral. Queremos intentar preservar al máximo la mayor cantidad de estructura dental. Por lo tanto, vemos que entraremos por un punto por mesial y un punto por distal. Fijaros que ya la misma clínica, la misma morfología que vemos en el diente nos indica el camino por donde tenemos que acceder. Fijaros cómo preservamos o hemos preservado en este acceso, donde es muy importante limpiar cada recoveco que existe de la invaginación, porque si no ahí quedan bacterias que pueden producir a posteriori un fracaso endodóntico. Irrigación ultrasónica pasiva. Compactación termoplástica de la gutapercha. Y la misma visita hacemos la restauración, ácido ortofosfórico, 37%, filtro de microscopio, primer y bonding por separado, Pivot NCL y restauración final del caso y ponemos el caso a control. Por lo tanto, hay casos y casos que vale la pena hacer el CBCT. En dientes algo complicados, complejos, tipo 2, tipo 3 de OLES, quizá mi recomendación sí que vale la pena hacer un CBCT, uno, para ver la pulpa que existe alrededor si está afectada o no, y dos, para ver cómo vamos a hacer el acceso a estos dientes. Fijaros que en pocos meses, contra los 6 meses, ya vemos una buena curación de la lesión apical. Muchas veces también nos preguntan si vale la pena hacer un CBCT en los casos de surco palatogingival. Como sabéis, a nosotros nos gusta, o a mí personalmente me gusta utilizar la clasificación de Gu, que analizó 11 surcopalato-gingivales y estableció la clasificación tipo 1, tipo 2, tipo 3, según la longitud de la misma. Y en ella intenta establecer también un protocolo de trabajo, un protocolo de tratamiento. Cierto es que si buscamos en la literatura, no hay un tratamiento claro para cada tipo, ¿vale? Por lo que nosotros hemos intentado, a modo de resumen, os lo voy a pasar, intentado establecer nuestro protocolo tanto en la tipo 1, en la tipo 2 y en la tipo 3. Fijaros, este caso de aquí es un surco palatogingival tipo 1, es decir, se queda cerca de la LAC o por debajo, unos cuantos milímetros por debajo de la LAC. Como sabéis, el problema de los surcopalatogingivales es que a la larga pueden llegar a producir una necrosis de la pulpa y dos, según la extensión de este surco, lo que pueden producir es un defecto periodontal importante. Hay que siempre mirar dientes contralaterales para ver si existe o no presencia del surco contralateral y si existe pero no hay patología, hacer un sellado de fisuras.
Fijaros este caso de surco palatogingival tipo 1, no hay traumatismo, no hay caries, evidente el surco palatogingival. Fijaros en la necrosis que ha producido en el lateral, tanto central y canino están vitales, gran lesión apical que corroboramos en el CBCT, miramos el surco también en el CBCT y le decimos al paciente que aquí no hay que hacer ningún tipo de extracción y que simplemente lo que hay que hacer es, 1, un tratamiento endodóntico correcto a través del diente y 2, una posterior sellado del surco. Fijaros, anestesiamos, bajo anestesia es cuando podemos sondar en buenas condiciones. Hacemos un sondaje, fijaros que es 3-4 milímetros, casi fisiológico, pero sí que es cierto que el surco va por debajo del margen gingival. Por tanto, en la primera sesión lo hicimos en 2 por el exceso de supuración del conducto, del exudado. Fijaros el exudado en la primera visita y fijaros sobre todo en el surco cómo se comunica desde el periodonto hasta la entrada del conducto. Colocamos hidróxido de calcio en este caso como medicación intraconducto. Radiografía con el hidróxido de calcio colocado. Segunda visita, fijaros cómo se ha disuelto o desintegrado el hidróxido de calcio. Finalización del caso, o mejor dicho, finalización del tratamiento endodóntico. El caso no está finalizado hasta que no realicemos el sellado de la teología, el sellado del surco, ¿vale? Fijaros, esto es la primera visita. En la segunda visita finalizamos o sellamos el acceso cameral. Y una vez tenemos sellado el acceso cameral, quito el dique de goma, hago un pequeño colgajo a nivel palatino, vuelvo a colocar el dique de goma, hago algo de cemento, dentinoplastia para que entre algo de material, grabo y mediante técnica adhesiva sello el surco, lo pulo, suturamos y fijaros que pasamos de una situación así a un control a 11 meses como el que veis. O sea, que realmente el diagnóstico al final te das cuenta que es lo más importante y que el CBCT ayuda de forma importante a ello. Otro caso de mi amigo Iván, este caso es un caso tipo 3 y nosotros, para nuestra forma de ver la odontología, un tipo 3 se trata mediante, o lo ideal es tratarlo mediante un reimplante intencional. Es decir, aquí existe un surco que va desde el cíngulo hasta el ápice. Por lo tanto, punto número 1, hay que hacer o habría que hacer el tratamiento de conductos y 2, para sellar este surco, o haces un reimplante intencional o levantas casi medio paladar para hacerlo desde un punto de vista, desde un acceso quirúrgico. Este caso lo publicamos también el año pasado en el Journal of Endodontics, lo reimplantamos, utilizamos como material el Geristore o podéis utilizar el Vertise de Kerr, que es un composite autogravante, ¿vale? Para dañar el mínimo las células del ligamento periodontal. Como sabéis, tanto en autotrasplante como en reimplante, estas células tienen que estar vitales, viables, húmedas, porque si no se puede producir una reabsorción por sustitución, es decir, una anquilosis en el futuro. Hacemos la técnica del capuchón también, reinsertamos, reimplantamos el diente y fijaros en los controles cómo empieza ya a desaparecer por completo, el sondaje es normal y empieza por desaparecer por completo la lesión apical. Es decir, nosotros ya sabemos que por debajo de cresta alveolar no hay ningún material que se comporte tan bien como para que se unan las células del ligamento periodontal. Pero sí que tenemos materiales que, si los pulimos bien, nos pueden producir un epitelio largo de unión y prevenir de una mayor pérdida de hueso. Fijaros que todos los casos, o muchos de los casos que ahora os estoy presentando, se dan en incisivos laterales superiores. Y es que el incisivo lateral superior, curiosamente, a diferencia de lo que uno se podría imaginar o podría pensar, es el diente que presenta un mayor fracaso endodóntico. Por estas variaciones anatómicas, por curvaturas apicales, o sea, no es un diente tan fácil como nos creemos. Como no es un diente tan fácil como nos creemos, fijaros estas imágenes que me ha cedido mi amigo Javier Pascual de un fracaso endodóntico de este incisivo lateral superior,
que más o menos vemos que radiográficamente está decentemente realizada la endodoncia. Pues fijaros que tenéis que observar o planificar que si es un caso que está tratado bien endodónticamente, que hay un fracaso grande y una lesión grande, y es un incisivo lateral superior, no os quedéis con la duda y hacer un CBCT. Fijaros en la imagen de abajo a la derecha, un incisivo lateral con dos raíces, por lo tanto, con un conducto omitido, por lo tanto, lógicamente presenta un fracaso endodóntico. Ahora varía, uno, el plan de tratamiento. Podríamos decidir antes si íbamos a hacer una cirugía apical o no. Ahora tenemos claro que vamos a hacer un retratamiento, que vamos a modificar, vamos a cambiar el diseño de la apertura cameral y que vamos a tratar este diente desde un punto de vista ortógono. Obviamente, ya os digo, en la anatomía radicular, me voy a pasar algunas diapositivas porque ya vamos justos de tiempo. En anatomía radicular, el CBCT nos puede ayudar, no en todos los casos, pero en casos como estos que publiqué en el International Endodontic Journal, en el que ya ves que hay algo raro, que puede ser una raíz accesoria algo curva, vale la pena hacer un CBCT inicial. Fijaros en el CBCT inicial, como se ve esta raíz accesoria situada a nivel distolingual, se trata de un radix entomolaris, pero fijaros en lo abrupto de la curvatura. Y yo no es que tenga especial habilidad, pero si en el CBCT inicial ya veo eso, soy capaz de planificar mejor tanto la instrumentación como la obturación de este caso. Sé qué limas voy a utilizar, sé qué sistema de obturación voy a utilizar y a partir de ahí puedo tener resultados tan exitosos como el que veis en esta imagen, que ya es el control a los 2 años con la incrustación colocada. Y ya os digo, yo no tengo especial habilidad en hacer casos de curvaturas, pero si lo sabes de antemano, te puedes beneficiar de ello. Más aplicaciones del CBCT. Muchas veces en reabsorciones nos podríamos plantear si vale la pena realizar un CBCT o no. Para mí, reabsorciones como esta de aquí, que es una reabsorción cervical invasiva, tan localizada que con un par de radiografías ya sabes de qué tipo de reabsorción se trata, yo creo que no vale la pena realizar un CBCT o someter al paciente a una radiación excesiva. Fijaros, como os he dicho, esto es una cervical invasiva que normalmente, y puntualizo, normalmente se trata mediante un acceso quirúrgico y una aplicación de ácido tricloracético diluido al 90% y un posterior sellado de la reabsorción. No lo puedo hacer en este caso. No lo puedo hacer a menos que el paciente, uno, se desapiñe ortodónticamente este diente y el ortodoncista me haga un poquito de extrusión. Explico, hablo con el paciente, lo entiende perfectamente y hacemos de un caso de reabsorción como el que veis aquí, cervical invasiva, pasamos primero a una situación ortodóntica, alineando los dientes, extruyendo 1 milímetro para que yo ahora sí pueda hacer lo que os decía, el acceso quirúrgico a esta reabsorción. Una reabsorción que sería una tipo 2, según la clasificación de Heidersheim, que normalmente tanto la tipo 1 como la tipo 2 presentan un pronóstico excelente. Fijaros, una vez he conseguido que el ortodoncista me alinee y me extruye, luego voy a hacer el acceso quirúrgico. Fijaros, hago un pequeño colgajo a nivel del paladar, hago una leve ostectomía con puntas sónicas, con el colgajo abierto hago un aislamiento absoluto, aplico el ácido tricloracético y posteriormente a ello hago una técnica de adhesión para restaurar a modo de composite. Fijaros el aislamiento que hemos conseguido con el colgajo abierto, el ácido tricloracético que hemos colocado y la aplicación de grabado ácido, primary bonding por separado para aumentar la adhesión en estas zonas. Pulimos el composite, retiramos la grapa, el clamp, retiramos el dique de goma,
Como sabéis, la reabsorción cervical invasiva normalmente cursa de forma sintomática gracias a que la predentina es un tejido muy duro, por lo tanto no hay que hacer la endodoncia, ¿vale? Vamos controlando al paciente y con un pequeño acto quirúrgico lo podemos solucionar. Y muchas veces nos encontramos que sí que hay reabsorciones muy grandes que vale la pena hacer un CBCT. Esto es una cervical invasiva tipo 4 de Heidersheim, por lo tanto sería un caso de extracción. Sin embargo, como era un caso que estábamos planificando una rehabilitación total, decidimos tratar la reabsorción. El paciente además le molestaba la coloración del diente para posteriormente poder intentar o bien una extrusión ortodóntica para mantener el diente o una extracción ortodóntica para luego sacrificar ese diente y colocar un implante. Fijaros que muchas veces a partir del CBCT, fijaros en el grado de destrucción, a partir del CBCT hacemos réplicas, enseñamos al paciente cómo está el diente en realidad, el paciente lo entiende, que no es un tratamiento en este caso predecible, porque es una tipo 4. Seguimos el mismo protocolo de acceso quirúrgico, aislamiento. En las tipo 4 muchas veces al eliminar el tejido de la reabsorción la pulpa queda afectada, por lo que le realicé también la endodoncia en el mismo momento. Y fijaros, curiosamente en este caso el paciente decidió no hacerse la rehabilitación, no ponerse ortodoncia, simplemente le hice una carilla de composite para enmascarar el color, pero fijaros que el control a los 3 años, un caso que parecía claramente de extracción, pues aún está en boca. Si ahora el paciente accediera a hacerse una extrusión ortodóntica, estoy convencido que ganaría ferrule ese diente, por lo que ganaría un mayor pronóstico. O este otro caso de aquí, otra reabsorción cervical invasiva, ¿vale? Que viene de otra clínica porque se pensaban que era un caso de gingivitis, ¿vale? Y fijaros que cuando realizamos el 2D, fijaros en el grado de reabsorción importante que presenta el diente 1.1, pero fijaros en la diferencia de tener unas radiografías así o valorar el caso en 3D. No tiene nada que ver que el caso, la pulpa aún está vital, que la predentina está protegiendo de la reabsorción, vemos la ubicación que está en el espacio biológico, por lo tanto, en este caso no lo podemos tratar como los casos anteriores. Si aquí yo únicamente hago el levantamiento de colgajo, la aplicación del ácido tricloracético y el sellado de resina, lo normal es que tenga una recesión o una inflamación crónica, según el biotipo que presente el paciente, de por vida. Por lo tanto, hay que ir más allá e intentar hacer, en la medida de lo posible, tratamientos multidisciplinares. A ver si me he quedado colgado esto. Fijaros. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es hablar con el periodoncista y le digo, escucha, hay que tratar este diente, pero nos tenemos que avanzar al problema. Nos tenemos que avanzar al problema. ¿Y qué hacemos? Hacemos un colgajo, pero ya lo hacemos en túnel con una pequeña descarga a nivel de la papila distal. Yo aíslo, quito el tejido de la reabsorción, aplico ácido tricloracético, coloco la resina y posteriormente el perio me hace un injerto de tejido conectivo del paladar para evitar esta posible recesión que voy a tener con esta resina que estaba invadiendo el espacio biológico. Por lo tanto, pasamos de una situación con problemática o con cierto problema estético a nivel anterior, nos avanzamos, esta es la resina, no hay que tocar la pulpa a menos que dé sensibilidad o se necrose con el tiempo, y fijaros, cuando ya han pasado unos cuantos meses, ¿vale? Fijaros que cómo tenemos el caso clínico, comparamos el estado de la encía y es prácticamente igual, una pequeña cicatriz queda imperceptible para el paciente, estos a grandes aumentos mediante microscopio y obviamente el riesgo de fractura está, pero gracias al CBCT podemos planificar mejor y podemos dar aún más posibilidades de éxito a nuestros tratamientos, sobre todo en casos de reabsorciones. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos justitos? Bien, adelante, doctor, no se preocupe.
¿Sí? Vale, pues voy tirando. Vale, fijaros en este caso, es otro caso de reabsorción cervical invasiva que no he podido colocar el CBCT, no me lo he podido descargar, pero la reabsorción está por lingual. En este caso ha avanzado tanto que ha producido una lesión a nivel medio del hueso y una lesión apical por la necrosis del ápice. Por lo tanto, estos casos son muy difíciles de hacer un acceso quirúrgico por lingual y sacrificando mucho hueso. Aunque ya es un pronóstico dudable, dudoso, disculpar, porque es una tipo 3, tipo 4, lo que yo os recomiendo es que hagáis en estos casos reimplantes intencionales, siempre y cuando tengáis hueso marginal a nivel coronal, como es este caso. ¿Qué hice? Diente calcificado. Por lo tanto, lo que hago es primero una apertura, localizo el conducto y una vez localizado el conducto, hago un reimplante intencional. Un reimplante intencional que hago la endodoncia fuera de boca, controlando siempre la humedad del ligamento periodontal, sello con ácido o limpio con ácido tricloracético la reabsorción, sello la reabsorción y rápidamente, esto es Geristor, lo pulo, ¿vale? Y la suerte que tenemos es que tenemos hueso por encima, porque si no, seguramente tendríamos un defecto. Ferulización semirrígida durante 4 semanas. En este caso pasó más tiempo porque la paciente se fue de vacaciones y tardó en volver, pero fijaros que poco a poco, el control a los 3 meses, ya se está curando la lesión apical y la lesión lateral, ¿vale? Es decir, yo, a diferencia de los casos anteriores, esto no es predictible al 100%, pero vale la pena, ya que somos endodoncistas, hacer tratamientos más completos, ir más allá. Y si esto lo podemos hacer con el CBCT, mejor que mejor. Antes nunca había hecho CBCTs intraoperatorios. A día de hoy, si tengo que hacer un CBCT intraoperatorio, lo hago sin ningún tipo de pudor. Fijaros este caso de aquí. Caso de aquí, la paciente viene con molestias a nivel del ápice del diente 2.3, le molesta a la percusión, leve oscurecimiento de la corona. Fijaros, diente calcificado que veo en la radiografía periapical, pero sin embargo no veo lesión apical. Le hago un CBCT. En el CBCT veo que en algún tercio medio aparece conducto y veo en los diferentes cortes coronales y sagitales que existe algo de lesión apical. Por lo tanto, sí que había una necrosis, en este caso, del conducto calcificado. Ya sabéis que no siempre conducto calcificado y oscurecimiento de la corona significa que haya patología. En este caso, sí que había patología. Como había patología, pues con mi microscopio, con mi punta de ultrasonido, intenté localizar el conducto. ¿Cuál es el problema? El problema es que los caninos tienen mucho grosor desde vestibular a palatino y muchas veces tú vas mirando la radiografía y te crees que estás ya llegando, pero muchas veces estás desviado. Pues en estos casos, paciencia. Y si tenéis que hacer un CBCT intraoperatorio, hacer un CBCT intraoperatorio. Fijaros, esto era el conducto radicular y el puntito de abajo era yo, lo que estaba desviando. Y yo lo veía bien en la radiografía. ¿Pero por qué? Porque lo veía desde vestibular con una radiografía en 2 dimensiones. En la siguiente cita que hice, cogí el ultrasonido y ya os lo digo, no tardé más de 2-3 minutos en ultrasonido hacia vestibular y encontré el conducto rápidamente. O sea, vale la pena, antes de perforar o antes de no encontrar el conducto y poder perder un diente, en este caso un canino superior, hacer un CBCT intraoperatorio. Hago el CBCT intraoperatorio, encuentro el conducto, hago posteriormente el blanqueamiento interno, en esta época aún utilizaba perborato de sodio, blanqueamos el diente y este es el resultado final. O sea que ya sé que no hay que hacerlo, ni lo recomendamos, de hecho, utilizar el CBCT de forma sistemática, pero hay casos y vale la pena ver en qué casos se puede realizar o vale la pena realizarlo. Ya os digo, para mí no hay ninguna duda, ¿vale?,
que antes de hacer una cirugía apical, disculpar, vale la pena hacer un CBCT, porque nos da mucha información, no únicamente dónde está ubicada la lesión, si esta lesión ha reabsorbido tabla vestibular o no, por lo tanto si tengo que regenerar o no, puede calcular el hueso que me queda entre corona y lesión, y si ese hueso marginal es superior a 3 milímetros no voy a regenerar, y si es inferior a 3 milímetros voy a regenerar. Puedo ver si hay fenestración también de la tabla palatina y si se trata de un defecto through and through o un defecto en túnel. Puedo saber si existe o se han dejado algún conducto omitido. Puedo saber si hay un conducto calcificado, que como sabéis la calcificación va en una dirección coronoapical, pues si por la cirugía a nivel apical lo puedo tratar. Nos da mucha información y yo creo que sí o sí vale la pena antes de hacer una cirugía apical. Os paso por encima rápido el vídeo. Aquí es la osteoctomía, cómo removemos el tejido de granulación. En este caso sí que hice una técnica de resección 3 milímetros y preparación a retro de 3 milímetros. Siempre biopsiar el tejido de granulación que estemos sacando. Fijaros, comprobación de la preparación a retro. No regenero con hueso, pero sí pongo una pequeña membrana de colágeno porque hay algún estudio que dice que mejora algo la regeneración, pero sin colocar ningún tipo de hueso. Y fijaros cómo el control a los 18 meses vemos una curación realmente espectacular. O sea que el CBCT realmente es una herramienta también útil. ¿En qué utilizamos a día de hoy también el CBCT? Lo utilizamos en la planificación de los casos de autotrasplante. Fijaros, nosotros empezamos muy fuertes con autotrasplantes de ápice abierto, es decir, en aquellos pacientes en que la extracción de un diente supondría un defecto en el hueso porque el paciente aún está en crecimiento y no se puede colocar un implante, nos ingeniamos la manera de intentar hacer autotrasplantes de ápice abierto. Fijaros, esto es la extracción del diente 3.6, extraemos el diente 4.8 de ápice abierto y lo colocamos. Estas son las imágenes, la papila apical, donde hay stem cells que se van a diferenciar en diferentes tipos de vías celulares para finalizar el desarrollo radicular. Colocamos el 4.8 en posición del 3.6, ferulización semirrígida mediante el mismo nudo de la sutura. Fijaros cómo pasamos de una situación 0 al mes, a los 3 meses y a los 14 meses. Como vemos, se ha producido una revascularización del tejido pulpar, por lo tanto, un cierre radicular. Como normalmente los casos de autotrasplante los dejamos bajo oclusión o muchas veces no hay buenos puntos de contacto, a partir de las 8 semanas, si queréis, ya podéis hacer la restauración, en este caso realizar una restauración indirecta de composite y aquí el caso acabado pasados 16 meses. Pues todo esto que hacíamos muchas veces sin CBCT, a día de hoy lo estamos haciendo con CBCT y con réplicas imprimidas a través de estos archivos TICO. Fijaros este caso de aquí. Este caso de aquí es una paciente que vino en este estado. Esto es el diente 3.5. El 3.6 era para extracción. Y lo que decidimos fue, uno, reendodonciar lo que veis en esa imagen, el 3.5, realizar una extrusión quirúrgica del 3.5, una ferulización durante 4 semanas. Fijaros en la radiografía de la izquierda, cómo hemos extruido el diente para ganar ferrule y para que se pueda restaurar. Y una vez tenemos el diente poco a poco ya estable, planificamos un autotrasplante del 3.8 al 3.6. Y vamos a hacer la extracción del 3.6 y colocar el 3.8 en su posición.
Como son casos de ápice cerrado, sabemos que se va a producir de forma irremediable una necrosis pulpar, por lo que tarde o temprano tendremos que hacer la endodoncia. Hay dos maneras de hacer el tratamiento de conductos. Lo podéis hacer antes, si el paciente abre bien la boca y tenéis un buen acceso endodóntico, o lo podéis hacer al cabo de 2 semanas del autotrasplante para evitar de esta forma, como sabéis, una reabsorción inflamatoria externa. En este caso lo hice antes, sin embargo no me quedé satisfecho en la manipulación de las curvaturas, por lo que planifiqué en el mismo momento de hacer el autotrasplante de 3.8 a 3.6, una vez tuviera fuera al 3.8, hacer una pequeña apicectomía en las raíces del mismo. Esta es la réplica que imprimimos, manipulamos el alveolo hasta que la réplica del 3.8 entra en el alveolo, para de esta forma disminuir el tiempo extraoral, y una vez comprobado que la réplica entra en el alveolo, voy a coger el diente de verdad. Cojo el diente de verdad, le hago la apicectomía fuera de boca por la no del todo buena manipulación de la curvatura, coloco el 3.8 ya en el 3.6 con la apicectomía realizada. Esto es a las 4 semanas cuando removemos la ferilización, y fijaros que esto es el control a los 14 meses, tanto de la extrusión quirúrgica como también del diente autotransplantado sin pérdida de inserción, con ligamento periodontal, sin ningún tipo de reabsorción. Por lo tanto, dientes como estos en pacientes adultos, nosotros ahora lo planificamos totalmente mediante CBCT. ¿Qué es lo que hacemos a día de hoy? Ya no solamente recortamos el diente donante y lo imprimimos, sino hacemos una planificación de la posición del diente donante y le hacemos una guía, como la guía para implantes, una guía de posición para saber dónde vamos a ubicar el diente donante. Ya no nos vale decir más o menos, no, queremos saber todas las dimensiones. Dónde vamos a dejar la LAC respecto a la cresta alveolar, la reducción que tenemos que hacer de la oclusión, la distancia en el contacto mesial, la distancia en el contacto distal, dejar como mínimo 1,5 mm, 2 milímetros de tabla vestibular para ser predecibles y para ver que no es necesario producir ningún tipo de reabsorción. Fijaros cómo lo medimos todo, ya no dejamos nada al azar. Y teníamos buenos éxitos en realizarlo de esta manera, pero es mucho más predecible aún si lo hacemos mediante un CBCT y una planificación 3D. Fijaros que una vez, os lo voy a pasar rápido, tenemos el diente donante colocado, hacemos una guía de posición e imprimimos tanto la réplica como la guía de posición. Por lo tanto, ahora ya vamos sobre seguros, con disminución importantísimo del tiempo extraoral. Por lo tanto, disminuimos de forma abismal el riesgo de anquilosis. Imprimimos la guía de posición, imprimimos la réplica, comprobamos que entra perfectamente la réplica en las partes oclusales de la guía de posición. Por lo tanto, extraemos el diente 3.6, manipulamos el alveolo hasta que encaja a la perfección la réplica y la guía de posición. Fijaros la réplica, colocación de la guía de posición. Y una vez encaja perfectamente las caras oclusales, tanto de la réplica como los dientes adyacentes, luego vamos a coger el diente de verdad, lo colocamos en la guía de posición y de golpe lo colocamos. Fijaros que es exactamente igual el diente de verdad que con la réplica. En este caso fue un 1.8.
lo colocamos en la guía y de la guía pasamos a la alveola. Sutura suspensoria para intentar que no entre ni no haya filtración bacteriana a nivel coronario. Y fijaros que lo hemos dejado donde queríamos, exactamente en la posición que habíamos planificado anteriormente a nivel radiográfico. Simplemente un casito para acabar, que ya creo que me estoy pasando un poquito de tiempo, disculpar. Un casito de fractura lateral, de luxación lateral con fractura de la tabla vestibular, que nos viene de urgencia. Durante la manipulación el diente incluso se cae, ¿vale? Pero aún así, fijaros, radiografías iniciales, CBCT que nos ayudan a saber cómo está mal posicionado el diente y vemos la rotura de la tabla vestibular. Por lo tanto, no es únicamente reposicionar el diente de forma adecuada, sino es hacer presión y convertir o intentar empujar esta tabla vestibular rota hacia el ligamento, que como sabéis es osteoinductor. Por lo tanto, con la esperanza que ahí se forme una curación por tejido óseo, por un callo óseo, ferrulización semirrígida, colocación y verificación mediante radiografía. Fijaros ya a las 4 semanas que el aspecto ha cambiado. Existe necrosis y le hago la endodoncia del diente 1.1. La cosa va también que le hago un tallado incluso para carillas. Y fijaros en el CBCT al año como el ligamento y la tabla vestibular están intactas. Simplemente haciendo una buena reubicación, recolocación del diente, gracias al CBCT apretamos la tabla vestibular y fijaros que no hay pérdida ósea, no hay pérdida de nivel de inserción y todo está en las condiciones óptimas. Es decir, para mí, solo estamos en el principio de un largo camino. El CBCT es el principio o el inicio de un conjunto digital que la endodoncia y la restauradora está viniendo. La combinación de archivos DICOM del CBCT como archivos STL de los escáneres es el futuro. No pararemos de hacer guías endodónticas, tanto en cirugía apical como en aperturas de dientes calcificados o comprometidos. Y en casos de autotransplantes y reimplantes, lo mismo. Por lo tanto, os animo, los que no tenéis, a derivar caso para tener CBCT y a iniciaros en este mundo que realmente, para mi modo de ver, es un mundo apasionante. Este es mi correo. De verdad, cualquier cosa, PDF, información, caso clínico, compartir lo que queráis, me escribís. Es franabella@wood.es y encantado de contestaros. ¿De acuerdo? Me quedo a vuestra disposición. Cualquier pregunta, por favor, cualquier discusión, pues si queréis es el momento de preguntarme y me pongo a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias, doctor Frances Abela, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional, quienes patrocinaron esta conferencia, y también a nuestros amigos de SABE. Doctor Chagoyán, ¿nos escucha? Doctor Herrera, ¿nos escucha? Doctor Herrera, adelante. No lo escuchamos. Lo escuchamos, ¿eh? ¿Ya? Doctor Chagoyán, no lo escuchamos muy bien, ¿eh? Doctor Saldívar, ¿nos escucha? Sí, los escucho perfectamente.
Perfecto, doctor Saldívar. Me había comentado el doctor Herrera que iba a dirigir algunas palabras. Si gusta podemos hacerlo en este momento, en lo que retomamos la conexión con el doctor Herrera. ¿Le parece bien? Me parece muy bien, Diana, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Adelante. Buenos días en México, muy buenas tardes en España. Agradezco y saludo con mucho afecto al doctor Frances Abella, nuestro conferencista invitado. Buenos días, un placer. Por su excelente participación en el programa SABE con el tema CONVIN en endodoncia. Podemos decir, doctor Abella, que iniciamos el mes de febrero con el pie derecho. Agradezco también, como siempre, a los doctores Antonio Herrera de Luna y Enrique Chagoyán, nuestros coordinadores del programa SABE de la Asociación Mexicana de Endodoncia, de manera muy puntual y profesional. Y sobre todo nuestros amables patrocinadores, COA Internacional, con la licenciada Diana y Juan Pablo, que son muy profesionales y muy puntuales. Les agradezco muchísimo contar con ese apoyo. Doctora Abella, excelente participación. Estamos muy agradecidos. A nombre de la Asociación Mexicana de Endodoncia, queremos reiterar nuestro agradecimiento. Y aprovecho también el micrófono para hacer una atenta invitación a nuestro próximo congreso que se llevará a cabo en la bella ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, del 30 de mayo al 2 de junio. Las inscripciones están abiertas, esperando su amable participación. Muchísimas gracias y los saludo con mucho afecto a todos. Muchas gracias a ustedes. Realmente ha sido un placer estar aquí y reitero mis agradecimientos y espero que haya gustado la presentación. Excelente participación, doctor. Estamos muy impresionados con su trabajo y ojalá que algún día nuevamente lo podamos tener por acá en México, disfrutando de su experiencia y sus casos tan sorprendentes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor Herrera. ¿Me escuchas, Ana? Ahí lo escuchamos bien, doctor. Ahora sí, muchas gracias, Antonio. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te estamos agradeciendo por parte de la Asociación Mexicana de Endodoncia, a nuestro presidente, Marco Vinicius Saldívar, que lo acabas de escuchar, tu excelente participación. La verdad es que estamos sorprendidos, como dijo nuestro presidente, con tus casos y de la manera ética y profesional como los manejas y también de la manera como los sustentas bibliográficamente, que es lo más importante, ¿verdad? Hacer endodoncia basada en evidencia científica, ¿verdad? Eso es lo que más nos va a acercar siempre al éxito de nuestros procedimientos. Entonces, la verdad te reconocemos tu trabajo. Ojalá no sea la primera vez que te escuchamos por esta vía, pero también ojalá pronto podamos escucharte en persona acá en la asociación. Te mandamos un fuerte abrazo. Este es un pequeño reconocimiento que te entregamos de manera digital. Es la Asociación Mexicana de Endodoncia, el reconocimiento al doctor Frances Abella por la impartición de la plática el 1 de febrero del 2018 durante el seminario SABE CONVIN en endodoncia, Consejo Directivo AMESE CAC 2017-2019. Muchas gracias, Sean. Y ya nada más vamos a una pequeña el próximo es así. Con nosotros hablando desde el 1 de marzo. Entonces, están todos invitados. Hacemos un especial reconocimiento. No quiero dejar de mencionar al posgrado en endodoncia de la Universidad del Bajío, que a pesar del tiempo, al doctor Mauricio González del Castillo, tan apresurado, pudimos coordinarnos y te están viendo todo el posgrado en endodoncia
de la Universidad de La Salle, más de 35 personas ahí están observando tu plática. Entonces, queremos hacer esto, ¿verdad? Con todos los posgrados, ojalá se pueda. Y también una especial mención quiero hacer a la Universidad México-Americana del Norte, aquí en Reynosa, Tamaulipas, que están también en su unidad, están viendo más de 150 alumnos. Entonces, muy contentos con tu participación. Y muchas gracias. Vamos, si hay un poquito de tiempo para poder hacer algunas Muchas gracias, te mando un abrazo y no me despido de ti, ¿ok? Ok, un abrazo, gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenos días acá en México. Soy el doctor Enrique Chagoyán. Siempre es un gusto tenerlo aquí en audición. Y bueno, vamos a pasar. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar en la parte de preguntas, que muy probablemente sí tenemos bastantitas. Y por cuestión de tiempo, pues vamos a mencionar algunas porque no nos terminaríamos para el día de hoy, doc. Tenemos aquí, les mandan saludos diversos, doc, de la República Mexicana. Qué bueno. Nos pregunta la doctora Lilia Islas Mansur que cuánto tiempo, primero le manda muchos saludos y que dónde se consigue el ácido tricloroacético. Sí, normalmente nosotros el ácido tricloroacético hacemos una fórmula magistral de farmacia, ¿vale? Viene en un bote protegido, en un bote ámbar, ¿vale? De protección. Vigilar que es extremadamente cáustico, tóxico, puede quemar piel, ojos, no puede estar en contacto con la encía porque si no también la quema. Y se tiene que pedir diluida al 90% en solución acuosa. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Le manda saludos el doctor Iván Herrera, que fue su maestro, dice que fue su maestro en el máster de la WIC. Saludos desde México, doctor. Así es. Tengo muy buenos recuerdos de Iván. Excelente. Saludos desde Oaxaca, la doctora Daisy le manda saludos. Aquí pregunta también la doctora Lilia Islas, doctor. En una sola sesión hizo el retratamiento selectivo de la raíz mesiobucal y el cuarto conducto con un diagnóstico de absceso alveolar agudo en el caso 2. Sí. Nosotros a día de hoy ya, si tú os fijáis un poquito en las últimas revisiones que han salido, en las que hay algo de comparación de 1 o 2 visitas, siempre que el conducto esté limpio, seco, el drenaje ya haya parado, independientemente de la patología que presente, si se puede cerrar en esa única sesión, se recomienda cerrarlo en esa sesión porque no hay diferencias en hacerlo en 2 sesiones. Ojo, que no estoy en contra de hacer casos, como habéis visto, en 2 o más sesiones. Pero si las condiciones me lo permiten, ese tiempo de irrigación, de contacto del hipoclorito de sodio dentro del conducto, a mi modo de ver, yo prefiero hacerlo en una visita. Independientemente de la patología o de la patología pulpopreapical que presente el caso. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan aquí, ¿el ICAT tiene esta posibilidad de volumen limitado? El ICAT, los primeros ICATs que salieron solamente eran de volumen muy grande, ¿vale? Y realmente solamente te servían para planificación de implantes, ver imágenes radiolúcidas tipo abscesos, quistes muy grandes, pero no te permitían a nivel endodóntico muy poco. Hoy en día los ICATs nuevos sí que ya tienen diferentes filtros views, diferentes campos de visión y ya puedes jugar un poquito más con ellos. Quizá no sería el de mi elección a nivel endodóntico, creo que hay otros con campos más pequeños, de incluso 4x4, que estarían más indicados en el campo de la endodoncia. Perfecto, doctor. Doctor Raúl Porras, ¿qué comenta en cuanto a la implantología y manejo de elevación de seno, ya que hay muchísimo campo a comentar para prevenir mayores problemas?
Es un problema, realmente no es mi campo, pero sí, yo coloco implantes también y la manipulación del seno tan alegremente como lo estamos haciendo, como algunos implantólogos están haciendo, estamos viendo ciertas complicaciones. Yo creo que vale la pena estudiar el seno y si hay alguna complicación del seno, derivarlo a un profesional, a un otorrinolaringólogo, ¿de acuerdo? Muchas veces hay perforaciones, que las pequeñas ya sabéis que no pasa nada, pero perforaciones grandes, extrusiones de materiales, que todo pues, puede ocasionar irritaciones importantes en el seno maxilar. Dicho esto, en nuestro campo, tanto a nivel de periodoncia como de patología preapical, hay que estar más atentos de lo que estamos, porque podemos ser causantes o podemos ser responsables de una patología en el seno. Muchas gracias, doctor. El doctor Héctor Manuel Morelos le manda saludos, excelente ponencia, y comenta que en los casos de reimplante intencional, siguiendo puntualmente la técnica, ¿cuántos años de sobrevida tiene el diente tratado? Estamos hablando de los últimos artículos que han salido, algunos de Toravinejad, algunos de Choi y colaboradores, del International Endodontic Journal, entre 5 y 10 años, un 90% de supervivencia. Normalmente, tanto en autotransplantes como en reimplantes, el tiempo clave son los primeros 4 años. Si superas los primeros 4 años y el diente no ha presentado ninguna patología, ninguna molestia, seguramente ya no te va a fracasar en el resto de años que le queden al diente, ¿vale? Los primeros 4 años, ya os digo, son hay que estar muy encima del paciente y controlarlo mucho. Pero fijaros que ahora ya estamos utilizando técnicas para disminuir todas estas complicaciones, disminuyendo tiempos de manipulación extraoral mediante réplicas, mediante una planificación 3D del caso. O sea que cada vez el porcentaje de la supervivencia es más alta. Gracias, doctor. Perfecto. El doctor César Rodríguez, en caso del surco palatino, con comunicación a periodonto, ¿con qué irrigó? Claro, con suero. Solo puedes irrigar con suero. Así es. Imagino que dice la raíz, ¿no? Con suero. Sí, luego exacto. Ya... Sí, ok. También nos pregunta la doctora Gladys Cuevas que cuál es la técnica del capuchón y por qué utilizó resina y no ionómero. Sí, mira, lo de resina es una cuestión de practicidad. En ese caso podéis utilizar ionómero de vidrio modificado, como es el Gerispor. La técnica del capuchón normalmente se indica cuando no quieres quitarle milímetros radiculares a ese diente. Normalmente en cirugía apical utilizamos pues el típico caso que el poste te llega hasta el final de la raíz después de hacer la resección y no te entra material y haces la técnica de capuchón. Incrementas el material en esa posición del extremo radicular. En ese caso lo hicimos para no tocar más el ligamento ni hacer resección radicular y no perder longitud, por nada más. Aún así creo que hubiera sido lo mismo y hubiera resultado igual sin la técnica del capuchón. Gracias, doctor. Nos pregunta el doctor César Rodríguez, ¿qué opina en el caso de reimplante intencional el colocar EDTA en la superficie radicular externa antes de llevarlo al alveolo? La pregunta es buena, ¿eh? Tengo mis dudas. EDTA y luego la aplicación de... o EDTA o algún otro quelante y luego la aplicación, por ejemplo, de Endogame o de estas proteínas derivadas del esmalte. Yo creo que con un tiempo extraoral controlado, que normalmente no supera los 20 minutos, más del 90% de las células del ligamento periodontal están vitales. Por lo tanto, creo que es incrementar costes a una técnica que ya es predecible de por sí si la extracción es atraumática y no se daña el ligamento utilizando botadores o elevadores, y creo que es innecesario. Yo he utilizado esta técnica incluso con PRF, con PRGF, pero falta evidencia. Como decía el doctor Herrera, en este caso no hay estudios ni con Endogame ni con otros materiales. Por lo que yo prefiero, aún a día de hoy, utilizar únicamente suero fisiológico o solución equilibrada, tipo la solución de Hank, pero nada más, de momento. Quizá en un año vengo a México y os digo lo contrario, pero de momento creo que es suficiente. Si me invitáis a México.
Ok, doctor. Paula Aponte desde Colombia. Soy Paula Aponte y quisiera saber en qué material realiza la réplica del diente para el autotrasplante. Y en lo personal, también quisiera saber con qué material se realizó la réplica. Sí, saludos a Raúl Aponte, un placer saludarlo desde aquí. El material es plástico, es un tipo de material que se llama ABS, aunque yo ya he utilizado como unos 4 o 5 tipos de materiales según la impresora que utilice. Empecé con la Formalab utilizando ABS y creo que es un poquito el gold estándar, pero ya digo, hoy en día podéis utilizar ya muchos otros materiales, pero no dejan de ser plásticos a día de hoy. Excelente, doctor. Y bueno, ya por último, porque sí se nos está agotando el tiempo. No hay problema. Comentan aquí por qué no hubo la necesidad de colocación de injerto de hueso en los casos de apicectomía. Normalmente, y así lo dice lo constata la literatura, a menos que haya una pérdida total de la tabla vestibular, es decir, una dehiscencia completa, o que el hueso residual que te quede marginal sea inferior a 3 milímetros, no es necesario seguir una técnica o los principios de la técnica de regeneración tisular o ósea guiada. No vale la pena y solamente es un encarecimiento del procedimiento. Es decir, ahí se forma un microambiente que tiene los factores de crecimiento y las células necesarias para que no haya una invasión del espacio por tejido blando y te permita crecer el tejido duro mediante la formación de osteoblastos. También en las lesiones en túnel, through and through, esas también serían para regenerar. Pero casi en el 80 o 90% de los casos de cirugía apical es totalmente innecesario. Sí que es cierto que ahora hay una cierta tendencia de no hueso, pero sí membrana. Una pequeña membrana de colágeno para diferenciar o para hacer de barrera en esas diferentes velocidades de crecimiento celular, pero nada más. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, a nombre de Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia, AC, del doctor Marco Vinicio Saldívar, nuestro presidente de la asociación, doctor Antonio Herrera de Luna y un servidor, doctor Enrique Chagoyán, le damos los más sinceros agradecimientos, felicitándolo por excelentes casos, nos deja una gran enseñanza y bueno, le pasamos los micrófonos a la señorita Diana de COA y agradecemos, doctor. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras, muy amable. Gracias, doctor. Qué amable. Muchísimas gracias, doctor Frances Abela, por esta información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia C, y a nuestros amigos de COA Internacional. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI para acreditar su constancia de asistencia digital del día de hoy. Doctora Abela, le enviamos un fuerte abrazo hasta España. Muchísimas gracias. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente día.